Va, entonces, ¿esto que les comento tiene alguna utilidad? Sí, porque si, si por alguna razón se llega a producir más de lo que se absorbe o de plano se deja de absorber nada, el líquido se va a empezar a acumular aquí y la presión dentro de estas dos cámaras va a aumentar y eso va a aumentar la presión intraocular. Y cuando esta presión intraocular supera, bueno, va por grados, ¿no? Pero puede llegar incluso hasta los 80 milímetros de mercurio y si no mal recuerdo, cuando llega a 40 milímetros de mercurio, ya empieza a haber un daño severo que puede ser irreversible. El aumento de la presión intraocular por estos mecanismos, ya sea que se produzca mucho o que se drene poco, se conoce como glaucoma, ¿vale? Entonces... Pues sí, es una patología bastante frecuente y para suenar cuando ya terminen su carrera y tengan que aspirar a alguna especialidad, pues se los van a preguntar. Vale, entonces ese sería lo más relevante de órbita y de sus ojos. Pidos, sí, 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 se me faltó algo más. Este, entonces dentro de la mácula vamos a tener que va a ser la zona de mayor agudeza visual, ¿no? Entonces, igual va a haber un punto central dentro de la mácula que se conoce como fobia. Aquí vamos a tener diferentes receptores, ¿no? Receptores que van a ser los conos y los bastones. Entonces, una mnemotecnia que les comparto todos los años es que conos empieza con C de color, ¿no? Entonces nos permite ver los diferentes tonalidades de colores y lugares muy iluminados. Mientras que los bastones empiezan con B de burro, entonces blanco y negro. Blanco y negro es el que nos va a ayudar a poder ver en lugares pues con poca iluminación, ¿vale? Entonces, esos son los dos tipos de receptores, los conos y los bastones, conos colores, bastones blanco y negro. Ahora sí, pasamos a la parte del ojo. Y el globo se va a dividir en tres porciones. Esto que es el oído externo, esto de acá que es el oído interno, que es lo más preguntado, y esto que es el oído medio, perdón, que es esto de acá, y el oído interno, que es esto de acá. Entonces es oído externo, el medio y el interno, y de estos el más importante es el medio, porque es el que más van a preguntarles. Entonces, dentro del oído interno, chequen cómo vamos a tener este conducto que un tercio va a estar conformado por cartílago de este conducto y los dos tercios restantes van a ser hueso, ¿vale? Igual chequen cómo hay una trompa faringotimpánica que conecta el oído medio con la cavidad, pues faríngea, ¿no? Y aquí pasa lo contrario, porque chequen cómo este conducto igual es cartílago y hueso, pero aquí solamente un tercio es hueso, mientras que los otros dos tercios de las paredes vemos que son cartílago, ¿vale? Del oído externo, pues es la oreja, junto con el conducto que ya les acabé de mencionar, ¿no? Y la oreja, pues es cartílago y piel, ¿no? De hecho, es la parte relevante que ¿cómo se llama? Que como es cartílago, si ustedes no tienen cuidado y administran algún vasoconstrictor por accidente a la altura pues, del oído, pueden necrosar algunas porciones de la oreja. Yo nunca lo he visto, la verdad, suena medio exagerado, pero pues es lo que dice la bibliografía. Va, entonces dentro de la oreja, pues tienen que reconocer las partes. Tengo yo con el orificio auditivo y alrededor de esto, pues voy a tener diferentes estructuras, ¿no? Chequen cómo tengo yo un antitrago que está en contralateral a lo que se conoce como trago, ¿vale? Se conoce como trago porque aquí salen muchos pelitos, se supone en la edad adulta. Ya no me ha tocado ver viejitos que tengan pelito aquí, pero anteriormente sí era muy frecuente que yo los viera. No sé por qué últimamente ya no los veo. Pero bueno, entonces esto se parece, cuando les crece aquí el vello, se parece a la barbita de los chivos, ¿no? Entonces, es por eso que se conoce como trago. Entonces tengo yo el trago, el antitrago, tengo yo esta otra elevación que se conoce como antihelix porque está contralateral a lo que es el hélix. Y de ahí pues tenemos esta depresión, ¿no? Que nos va a guiar hacia el conducto que se conoce como concha. Del oído, la verdad es que nunca, que yo recuerde, ni en el examen de instructoría para anfiteatro, ni en los departamentales, preguntaban del trago y del antitrago. No sé cómo han sido últimamente los exámenes, pero pues no está de más aprender. Lo que sí es una constante es la distribución. Ustedes tienen que dividir la oreja de esta manera y tienen que
ir identificando qué nervios van a participar. Chequen cómo en la porción posterior de la oreja es el occipital menor el que da inervación, ¿no? Inervación sensitiva. Chequen cómo en esta porción de adelante es el temporal de B3 el que va a dar inervación aquí. Mientras que pues esta parte baja del lóbulo de la oreja, por ejemplo, va a estar inervado por el auricular mayor, que son las ramas de C3 y C2. ¿Vale? Eso la inervación superficial, porque en la inervación profunda, o sea, estas regioncitas de acá, van a ser dos pares craneales, que sería el vago y el facial. Y chequen cómo sus fibras están, pues, entre más profundas se vayan, más se entrelazan las dos inervaciones, tanto la del vago y la del facial, mientras que en las porciones más externas, pues es únicamente el facial, ¿vale? De aquí, pues lo mismo que les comentaba, es el conducto, que un tercio es cartílago, mientras que dos tercios es hueso, las paredes. Mide 2,5 centímetros, podría ser un dato relevante, y termina haciendo contacto con la membrana timpánica. Esta membrana timpánica tiene dos porciones, una cara interna y una externa. Algo que es relevante al momento de hacer una otoscopía es que ustedes tienen que jalar hacia arriba y hacia atrás la oreja para poder ver bien la membrana timpánica, porque este conducto no es así recto como lo ven en esta imagen, tiene forma como de S. Entonces, para eliminar esa forma de S que tiene, tienen que alzar la oreja y empujarla hacia atrás. Este, de ahí tenemos la inervación. Imaginen que este cuadrado de color azul es la membrana timpánica, mientras que estas de acá son las paredes. O sea, imagínense que están en un túnel y este túnel tiene una pared superior, una posterior, una anterior y una inferior, ¿vale? Entonces, cada pared, el techo, la pared de adelante, la pared de atrás, la pared de abajo o el suelo, como quieran llamarlo, tiene una inervación diferente. Entonces, chequen cómo el piso está inervado por una rama auricular del vago. La pared posterior está inervado por una rama auricular del vago también. La pared anterior es por una rama auriculotemporal, que esta es de B3, ¿no? Y el techo igual está inervado por el auriculotemporal, que nuevamente igual es B3. Mientras que la membrana timpánica tiene una inervación combinada entre el 3, el 7, el 9 y el décimo par craneal, ¿vale? Eso en la cara externa, ¿vale? Porque en la cara interna, o sea, imagínense que tengo yo esta cara lateral y esta cara interna, entonces en la cara lateral es el 3, el 7, el 9 y el 10, mientras que en la cara interna únicamente es el noveno par craneal el que va a dar inervación, ¿vale? Entonces, la membrana timpánica tiene una inervación externa y una interna completamente diferentes. Y de ahí, pues ya cuando logramos ver en la otoscopia la membrana timpánica, logramos ver esta imagen. Y de esta imagen lo más relevante es este triángulo luminoso. Este triángulo luminoso lo vemos en el cuadrante. Imagínense que estos son cuadrantes, estos son los anteriores, estos son los posteriores, y entonces lo vamos a localizar en el cuadrante antero inferior, ¿vale? Ese triángulo luminoso sí o sí se tiene que ver, ¿vale? No es una característica clínica, o sea, no es como que si no veo yo el triángulo luminoso, algo está mal con mi paciente, la verdad es que no. Poca utilidad tiene este triángulo luminoso. La verdad es que respecto a las membranas timpánicas, yo nunca voy a olvidar la primera vez que chequeé un oído porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ya conforme vas leyendo te das cuenta de que nada más tienes que ver si está clarita, si está muy roja, si hay líquido por detrás de la membrana timpánica y pues que no tenga alguna perforación, ¿vale? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Ah, es que como vi que se activó el micrófono, dije, a lo mejor tienen alguna duda. Entonces, entonces eso respecto a la membrana timpánica y imagínense que se forman pues unos relieves, unas prolongaciones, ¿no? O sea, unas impresiones que son estas de acá. Entonces, detrás de la membrana timpánica voy a tener yo diferentes huesecillos, principalmente el martillo, que es el que está haciendo mayor contacto. Pueden checar esta imagen, cómo está el martillo y está pues pegado a la membrana timpánica. Entonces, este martillo va a imprimir su mango sobre la membrana timpánica, ¿vale? Y en la parte más baja de este mango del martillo se va a formar el ombligo de la membrana timpánica, que sería este de acá. Ahora, pues hay maleolos que van a formar, déjenme ver si tengo alguna foto. Entonces chequen cómo aquí está mi manguito y tengo yo una apófisis lateral, ¿no?
Entonces, estos detalles que están viendo aquí, cuando se pegan a la membrana timpánica, van a hacerme dos pliegues, un pliegue anterior y un pliegue posterior, como si fuera una carpita, ¿vale? Por eso les pongo esta imagen del fantasma. Imagínense que esta es la apófisis lateral del martillo y a raíz de esta apófisis lateral se van formando estos pliegues, el pliegue maleolar posterior y el pliegue maleolar anterior, ¿vale? Entonces, lo que quede por debajo de los bracitos del fantasma sería el equivalente a la porción tensa de la membrana timpánica, mientras que lo que quede por arriba de los dos pliegues va a quedar flácido y entonces se conoce como la porción flácida de la membrana timpánica. Va, que va. Así se ve una membrana timpánica que está roja, una otitis media, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es del oído externo. Ahora, del oído medio. Pues tienen que aprender las relaciones que hay. Eh, es, creo yo, la siguiente esta diapositiva para mí es la más rentable de todo el examen. Este, ya sabes que me llegó un mensaje. Va, es lo más rentable de todo el examen, pero pues vemos que en sí es hueso que va a estar forrado por una cobertura, ¿no? de epitelio. Entonces, aquí tengo yo el oído medio. Chequen cómo hay una conexión. Por aquí adelante hay una conexión hacia la trompa faringotimpánica, que lo que hace es conectar el oído con la faringe. Y por detrás tenemos esta conexión a un espacio hueco que se conoce como antromastoideo. Esto de acá es la apófisis mastoides, que ya se las presenté en clases anteriores, que es la parte dura que se siente detrás de la oreja. De hecho, cuando tengo algún proceso infeccioso aquí en el oído que no se trata, puede llegar a afectar a esta porción mastoidea y provocar algo que se conoce como mastoiditis, que es bastante grave. De hecho, pues una otitis media sí se puede tratar de forma ambulatoria, pero una mastoiditis requiere tratamiento intrahospitalario sí o sí, ¿vale? Entonces, esta imagen de acá es como si viéramos el oído justamente así, ¿vale? Imagínense que están explorando el oído. Entonces, esta pared es la pared posterior, esta pared de acá es la pared anterior, entonces esta es la anterior, esta es la posterior, posterior, esta es la medial, este es el piso, este es el techo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que no se ve? La pared lateral. ¿Y la pared lateral por quién está delimitada? Pues por la membrana timpánica. Entonces, aquí lo que hicimos fue quitar la membrana timpánica para poder observar bien el oído interno. Vemos que en el techo no hay nada relevante, pero vemos que en el piso hay una relación con la vena yugular interna. Entonces, esa es la pregunta de examen. ¿El piso del oído medio se relaciona con qué estructura? Y la respuesta es vena yugular interna. Mientras que en la pared posterior, lo que más nos llama la atención es este orificio que dijimos que nos lleva hacia las porciones mastoideas, ¿vale? Entonces, este orificio que están viendo aquí es la entrada al antromastoideo, que es este mismo orificio de aquí, y este es el antromastoideo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el antromastoideo? Es un área hueca, sí, tal cual, es un área hueca y no hay más. Es un área hueca que lamentablemente se puede infectar y puede provocar una mastoiditis, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, este, también tengo yo algo que se conoce como eminencia piramidal, que está relacionado con el estapedio, ¿no? Este, también vemos el origen del nervio de cuerda del tímpano, que este va a ser muy importante cuando hablemos de la sensación del gusto, porque ese nervio de cuerda del tímpano es el que nos ayuda para las cuestiones del gusto. Entonces, para cuestiones de examen, tienen que recordar que hay en la pared posterior, entonces está en la entrada del antromastoideo, está en la eminencia piramidal, y está el origen del nervio de cuerda del tímpano. Mientras que en la pared anterior hay un orificio de la trompa faringotimpánica, que la trompa faringotimpánica es lo que va a conectar el oído medio con la faringe. Chequen, esto de acá es la trompa faringotimpánica y esta correlación es importante, sí. ¿Por qué? Porque una infección en la faringe, o sea, una faringitis, una infección de garganta, si está mal tratada, puede migrar hacia la parte del oído. Entonces, eso es muy frecuente en los niños. ¿Y por qué es tan frecuente en los niños y en adultos no tanto? Porque en niños esta trompa faringotimpánica está más acostada, está más horizontal, mientras que en adultos ya está más en declive, entonces por eso es más fácil que se propaguen infecciones faringias a nivel del oído. Y esto es muy frecuente. Si ustedes tienen un niño que llegó con dolor en el oído, pregúntenles antes si no tuvieron alguna infección respiratoria, por ejemplo, dolor de garganta o tos, ¿no? Va. Entonces, pues es un detalle bastante importante y relevante. Entonces, igual vemos que el nervio cuerda de tímpano se origina de acá y atraviesa toda la cavidad de esta manera. Vemos también que en la pared anterior están las fibras del músculo tensor del tímpano.
Y en la pared medial vemos dos ventanas, una ventana oval que va a servir para la base del estribo y una ventana redonda que va a servir para el final de todas las vibraciones, que lo vamos a ver igual más adelante. Vamos a ver un promontorio. Este promontorio no es más que la impresión de la cóclea. Chequen cómo está la cóclea. Y esta pequeña protrusión de la cóclea es lo que se está viendo aquí en el promontorio. Ya alrededor del promontorio se forman estas fibras, ¿no? Que lo que van a hacer, pues es generar unas de fibras, ¿no? Que donde van a confluir bastantes nervios, por ejemplo, el petroso menor, las ramas del plexo carotidio, ¿no? También el ramo timpánico del glosofaringeo, entonces pues es un plexo, ¿no? Que va a estar por arriba del promontorio. ¿Qué otras cositas vamos a ver? Vamos a ver esta impresión de uno de los conductos semicirculares, perdón, y esta prominencia del nervio facial. ¿Qué es lo que más nos interesa para cuestiones de exámenes? Lo del piso que está relacionado con la vena yugular, lo de la pared posterior que está relacionado con el andromastoideo, lo de la pared anterior que está relacionada con la fosa, con la trompa faringotimpánica y con la aorta. Donde tratan de hacerse los güeyes luego es aquí. Chequen cómo la pared anterior se relaciona con la carótida interna y el piso se relaciona con la yugular interna. Entonces, ojo, la arteria está por delante y la vena está por debajo, ¿vale? Porque con eso luego se los van a trabar. Entonces, estos detalles que les mencioné y todo lo que aparezca en esta imagen como tal, se lo tienen que aprender, ¿vale? Entonces, va. Yo creo que hasta ahí la dejamos porque sí los llené de mucha información. Ya de cabeza y cuello, de cabeza, perdón, nada más queda terminar de ver oído. Después de haber oído son las fosas, la temporal, la infratemporal, que es la más rentable, que es esto de acá. Y de ahí ya empezamos después de esto ya empezamos con cuello. De hecho, la más rentable es la infratemporal, ¿vale? Después de esto, casos clínicos, y de ahí empiezan con cuello. Entonces, prácticamente cabeza, ¿qué es lo que incluye? Y así para terminar. Para su examen de cabeza es todo lo que mencionamos del cráneo, los diferentes orificios, las diferentes perspectivas, los puntos craniométricos, los músculos del rostro no tanto, las ramas del facial sí, las ramas del trigémino sí, de ahí cuero cabelludo, del cuero cabelludo cavidad orbitaria y el ojo, después de cavidad orbitaria y el ojo sigue todo lo de oído. De oído lo más importante es hasta medio, casi de interno no hablan, pero de ahí lo más difícil, creo yo, son las fosas. La temporal está fácil, la infratemporal sí es un dolor de cabeza, y ya de ahí pues ya empieza a hablar un poquito de mandíbula y demás, y de ahí empezamos con cuello, ¿vale? Entonces, este, nos vemos el lunes, ya les subo las clases de ahorita, las grabaciones para que las puedan checar. Cuídense, chavos, descansen.